antes de entrar a los temas que hemos ido mencionando y se ha ido mencionando aquí en el programa durante toda la semana, pues vamos a hacer una noticia, vamos a nombrar una noticia de última hora. La presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, ya Claudia Sheinbaum, próximamente ya como constitucional, anuncia los siguientes nombramientos del gabinete: el secretario de la Defensa Nacional, el general de división de diplomado, el Estado Mayor, Ricardo Trevilla Trejo, y también a su vez el secretario de Marina será el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles. Con esto se finaliza por lo pronto esta parte del gabinete legal. Hay otros nombramientos que posteriormente seguramente la presidenta electa Claudia Sheinbaum va a tener que mencionar y anunciar, pues porque ya el 1 de octubre se toma posesión, como decía, posesión y protesta constitucional. Así es, ahí están ya los nombramientos, Eduardo. Así es, Bernardino. Bueno, pues, al parecer, y seguramente ambos tienen un excelente historial, sí, ambos en las funciones que han desempeñado, jóvenes. 63 años, Raimundo Pedro Morales Ángeles, y 63 años, Ricardo Treviño Trejo, y 58 el almirante jóvenes, Raimundo. muy jóvenes. Son jóvenes. Una trayectoria impresionante. Y pues lo único que tenemos que decir es que pues, bienvenidos y que sea para bien en sus funciones y de México, ¿no? Así es, pues ahí están y vamos a esperar qué es lo que pasa más adelante con los otros nombramientos. Así es. Bien, pues cambiando de tema, yo quiero hablar, Eduardo, el día de hoy sobre, pues prácticamente sobre la reforma judicial, de todo lo que ha pasado en estos días, en la semana, pero en un punto muy particular que es respecto a los temas que están tratando hoy actualmente los ministros, sobre todo en particular, porque bien sabemos que es una reforma constitucional y mucho se ha dicho que no hay más planteamiento, no hay más recursos legales, por decirlo de esta manera, cuando los legisladores hacen una reforma constitucional y van caminando, sobre todo el proceso legislativo, como bien lo hemos visto, ya se pasó por la Cámara de Diputados, ya se aprobó, se remite esa minuta a la Cámara de Senadores. Los senadores pues hoy actualmente están en su momento armando ahora sí que todos los argumentos, por supuesto, y los votos, que también se ha mucho mencionado en esta cuestión de cuántos votos se necesitan, cuántos no se necesitan para que se apruebe esa reforma constitucional. El próximo domingo entiendo que están convocados ya los senadores para iniciar estas discusiones y muy probablemente lunes, martes y miércoles se vote ya esta reforma constitucional. Pero hay un tema muy particular en el sentido de que se les ha sometido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por la Asociación de Magistrados y Jueces la petición de ver si ellos están en la facultad, por supuesto, de qué manera tienen en principio la intervención de ver si esa reforma constitucional, vamos a llamarlo así, es inconstitucional o no. Es un primer tema en el sentido, la facultad que tengan ellos. ¿Y qué es lo que hace esa petición? Llega a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y obviamente es una petición que debe atender, y esa petición la mete hacia lo que es a consideración a los demás ministros de la Corte, pero bien sabemos que es un procedimiento en su momento interno, que de acuerdo a cómo van llegando las peticiones, los asuntos, cada ministro va en turno y le puede tocar a un ministro una, otro a otra y diferente o ministra. Y hoy le tocó, tenemos entendido también, a la ministra Lenia Batres esta petición de consulta para que ellos al interior discutan si pueden intervenir o no en temas de la reforma constitucional en ese sentido, ¿no? Así es. El punto aquí interesante es que la petición que se hace a la Suprema Corte de Justicia es para conocer el criterio de si la Corte puede intervenir, como bien dices, ya sea en la posibilidad de suspender el proceso legislativo, porque pues, sabemos, Bernardino, lo hemos platicado, que la Corte no tiene facultades para poder determinar si una reforma constitucional como tal es inconstitucional o no, porque eso le corresponde al constituyente permanente, que es el que se está erigiendo en estos momentos. Así es que la Corte no puede determinar. Existe un debate, pero no lo va a ver la Corte con esta petición, tú lo sabes, en relación a si puede la Corte analizar y determinar la ilegalidad del procedimiento, no de la norma constitucional, pero del procedimiento. Y es un tema muy interesante. Se ha estado circulando y en alguno de los programas de aquí del Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva salió en su intervención Germán Martínez
comentando que el exministro Arturo Fernando Saldívar Lelo de la REA hizo precisamente su tesis profesional intitulada El juicio de amparo en contra de reformas constitucionales. Y él determinó en su tesis y concluye que sí es posible que la Corte pueda aceptar este tipo de amparos solo en lo que se respecta al procedimiento. Es algo muy interesante. Sí, es que es muy interesante porque la discusión se ha enfrascado y creo que se ha confundido porque el legislador hace una reforma constitucional, ¿no? O se presenta una iniciativa de ley como reforma constitucional, el legislador la discute, la sanciona, la aprueba, etcétera, pero ante esa reforma constitucional pareciera ser que ya no hay otro recurso jurídico. Ese es el primer planteamiento. Pero también cuando hay una reforma constitucional, el legislador lleva un proceso legislativo, unas etapas. Así ¿no? es. Se presenta la iniciativa, si es en este caso de reforma constitucional, a lo que son los puntos constitucionales, a la Comisión de Puntos Constitucionales, ahí se discute porque es parte de esa competencia, hay una mayoría y después eso pasa al Pleno de la Cámara de Diputados y se discute, es decir, es un proceso que así está registrado. Entonces, claro. El tema es que no se va a entrar esa discusión, en principio, por parte de los ministros de la Corte, a ver si esa reforma constitucional o no es inconstitucional. Si nos está hablando de la parte del proceso legislativo, del caminito que está llevando toda esa discusión. Entonces, ahí es donde está centrado, creo que en principio, ese tema. Sí. Dentro de esto, fíjate que también, además, se ha dicho mucho que si tiene facultades o no tiene facultades, en este caso la Corte, para revisar justamente los temas constitucionales. Pero además de esto, hay una ley, que es la ley orgánica, y tú bien lo sabes, del Poder Judicial de la Federación, que eso te permite que está facultado, la presidenta de la Corte en este caso, para velar y ver si efectivamente esas reformas constitucionales son viables o no. Pero para eso está la consulta ahorita que estamos hablando. Esa es la discusión que van a tener ellos en su momento determinado. Como presidenta de la Corte, ella tiene que velar por todo el Poder Judicial, tiene que ser la responsable en un momento determinado de que si entran o no entran esas peticiones en un momento, en ese sentido, ¿no? Claro, y además no se nos olvide que también existe el tema, que no lo van a resolver ahorita, de las suspensiones que han sido otorgadas por jueces de distrito, creo que ya son 5, sí, de las cuales suspensiones provisionales, una ya definitiva, que están impugnadas. Ahí la Corte puede atraer la resolución respecto de si estas suspensiones son legales o no. Cada quien puede tener su criterio, si son a lo mejor actos futuros e inciertos que no puedes detener o si estás yendo más allá de las facultades en materia de suspensión, es un tema que también... Es que son dos cosas muy distintas, porque claro. Esos amparos se otorgan, ¿no? En principio porque entiendo de que se están vulnerando los derechos de los quejosos, como se dice en el amparo, son ¿no? Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Justo es eso, ¿no? Y además también la independencia judicial. Claro. Entonces, aquí hay otro tema bien interesante, porque pareciera ser que estos asuntos el juez no debería de conocerlos. No, debe de conocer todo lo que se le está pidiendo, ¿no? No quiere decir que al conocerlos o a decretar una suspensión provisional en un amparo ya sea, obviamente, materia resuelta, no. Se le conoce, abre el proceso, va a ver si entra en proceso definitivo, vamos a decir si va a entrar a fondo el estudio, inmediatamente lo primero que tienen que hacer es que yo tengo que recibir. Y tiene obligación de resolver sobre la suspensión. Nada más. Ya sea otorgándola o negándola. En este caso hay 5 jueces que la han otorgado, que además, tenemos que decirlo, el no hacerle caso a una suspensión es un ilícito. La autoridad, ayer lo comentabas justo aquí con Eduardo también. O no, debes de cumplir con la suspensión. Y es un proceso, no es definitivo, está en análisis el asunto, vamos a ver qué es lo que pasa en un momento determinado. En fin, así están las cosas, hay mucho tema que hablar de la reforma judicial, pero mientras tanto nosotros vamos a un corte comercial, no se vayan, estamos aquí con Eduardo Ruiz Gil. Muchas gracias.